¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este primer video de nuestro canal. Somos una empresa dedicada principalmente a la venta de sellos hidráulicos y a la reparación de cilindros. En este primer video vamos a abordar un tema importante en el proceso de reparación y diseño de cilindros hidráulicos, y es el relacionado con el diseño de ranuras. Este es un tema amplio, por supuesto, pues existen ranuras tanto para guías de desgaste como sellos U, sellos de pistón, etc. Sin embargo, en esta ocasión nos enfocaremos únicamente en el diseño de ranuras para O-rings. Antes de comenzar debemos tener en cuenta algunas consideraciones. Primero que nada, mencionar que esta es una guía general para el diseño de ranuras con aplicación estática. También es importante señalar que son múltiples los factores que intervienen en el proceso del sellado, como por ejemplo las características del fluido que requerimos sellar, que en este caso es el aceite, la manera en la que gestionamos la presión, las tolerancias utilizadas en el proceso de maquinado de la ranura y las tolerancias utilizadas también en el proceso de fabricación del O-ring. La primera decisión que debemos tomar durante la etapa de diseño de la ranura es la de elegir el espesor del O-ring, es decir, su sección, y hay algunos aspectos que debemos de considerar. En la siguiente tabla se muestran las ventajas que ofrece un O-ring de sección pequeña y un O-ring de sección grande. Un O-ring con sección pequeña ofrece como su principal ventaja la reducción del tamaño de la ranura para alojarlo, lo cual supone un ahorro en su maquinado. Otro ahorro puede también encontrarse si dicho O-ring tuviera que ser de un material costoso. En el lado de los O-rings de sección grande, ahí tenemos que requieren de una menor compresión para un sellado eficiente y también ofrecen mayor tolerancia a variaciones en el maquinado. Al principio mencioné que esta guía es exclusivamente para el diseño de ranuras para O-rings con aplicación estática. Sin embargo, es importante comentar que existen dos tipos de sellado en aplicaciones de cilindros. Uno de ellos es el sellado dinámico en pistón. Este sellado es utilizado cuando dos componentes se mueven uno en relación al otro mientras mantienen el sello. Puede ser un O-ring o un sello de pistón. Entre estos dos componentes siempre existirá un claro, que es justamente el donde se va a realizar el sellado. Aunque se dice que es un sellado en pistón, este también se puede efectuar en un vástago con las mismas condiciones. Ahora sí, nuestro tema de interés. El sellado estático se utiliza cuando dos componentes se acoplan insertándose uno dentro del otro sin tocar sus superficies, manteniéndose siempre en la misma posición. Los estoperos o tapas de los cilindros son un caso donde tiene aplicación este sellado estático, en particular la ranura del O-ring que sella el acoplamiento entre la tapa y la camisa, que es el O-ring que va en el exterior del estopero. Vamos a hacer un repaso de las dimensiones de una ranura típica. Ahí en la imagen podemos ver que tiene un ancho, tiene una altura ranura y ahí tiene una altura total. Aquí lo diferente es la altura total. La altura total se refiere a la suma de la altura de la ranura más el claro que se forma entre el estopero y la camisa, entre esos dos componentes que son la aplicación que nosotros estaremos utilizando. También nos dan unos parámetros de diseño que nos vamos a utilizar para hacer los cálculos de esa ranura. El primero de ellos es el índice de compresión. Este índice de compresión me va a ayudar a determinar la altura de la ranura. El relleno de ranura, este me va a servir para calcular el ancho. Y por último, el claro lo voy a utilizar para hacer el cálculo total de la altura, ¿no? de un área determinada que necesito tener en mi ranura. Más adelante explicaremos a fondo ese punto. Vamos a comenzar por platicar sobre el índice de compresión. Este es un parámetro que nos indican las guías de diseño que debemos de tomar en cuenta, y la sugerencia siempre es que trabajemos con los valores ideales. En este caso, el índice de compresión que nos sugieren es de un 20% como el valor ideal. ¿Esto qué quiere decir?
que para que mi O-ring trabaje de manera eficiente, tiene que estar comprimido un 20%. Para ponerle en un ejemplo del más trivial que puede existir, si mi O-ring midiera 1 milímetro de sección, entonces comprimirlo ese 20% me quedaría con una altura de 0.8 milímetros. En la parte de abajo viene la fórmula para calcular ese índice de compresión, que es la sección del O-ring menos altura entre la sección del O-ring. Todo esto es utilizando la imagen que tenemos ahí en pantalla. Para que nos quede más claro la función que tiene la compresión en un O-ring dentro de su tarea de hacer un sellado eficiente, vamos a ver estos tres ejemplos que se van a los extremos, ¿no? Primero tenemos aquí un caso donde el O-ring tiene cero compresión, está ahí nada más en la ranura colocado y está respetando los demás parámetros que nos dicta el diseño. Sin embargo, el tema de la compresión pues no lo estamos respetando en absoluto. Ahí, si aplicamos presión, es evidente que pues va a haber una fuga de inmediato, ¿no? Porque tiene muy poca superficie de contacto el O-ring con las paredes tanto del piso como del techo. En el siguiente caso, vamos a ver que ahí tenemos el extremo. Ahí tenemos un exceso de compresión. Para empezar, ese diseño nos va a presentar dos fallas. La primera es que cuando intentemos ensamblar el estopero con la camisa, lo más seguro es que ese O-ring sufra de alguna mordedura o un pellizco, como le llamamos, que pues lo va a dañar, y ya cuando lo coloquemos en su posición final, pues ya va a ir ese O-ring dañado. El siguiente problema que vamos a tener con ese O-ring es que el O-ring no tenga una área suficiente en donde acomodarse cuando lo comprimamos, y eso pues puede representar un problema, porque a la hora de que se trate de acomodar va a ser la misma situación, no va a encontrar salida, lo vamos a acomodar a la fuerza y pues vamos a terminar dañándolo. Ok, vamos a hablar ahora de este otro parámetro, que es el relleno de ranura. Así como en el índice de compresión teníamos valores ideales para la compresión del O-ring, porque esa compresión es necesaria para que el O-ring trabaje correctamente, aquí también en el porcentaje de relleno de ranura nos da un valor ideal que está entre el 65 y 75%. ¿Y a qué se refiere con esto del área? Vamos aquí a ver la imagen donde tenemos una ranura, y esa ranura pues es muy parecida a un rectángulo. Su área tiene un área, obviamente, que es el ancho por la altura, y el parámetro nos indica que el O-ring debe ocupar de un 65 a un 75%. Entonces ahí en la imagen que tenemos a un lado, donde ya está el O-ring dentro de la ranura, vemos que ahí el O-ring ocupa el 75% y solamente nos queda disponible un 25%. La razón por la que debe de haber ese espacio libre es por dos razones. La primera de ellas es para permitirle al O-ring espacio donde pueda acomodarse luego de que lo comprimimos. Y la segunda es permitir el ingreso de aceite en la ranura para que ejerza una presión más uniforme en el O-ring, y eso le permita pues hacer un sellado más óptimo. Muy bien, entonces aquí tenemos las fórmulas para recordar simplemente. El área de un O-ring pues es igual al área de un círculo, donde es pi por radio al cuadrado. Y el área de la ranura, bueno, ya lo habíamos mencionado, que es ancho por altura. Bueno, vamos a ver ahora el otro parámetro, el último, de hecho, que es el claro, que es el espacio que se forma entre la camisa y nuestro estopero. Ese claro tiene un valor fijo, dependiendo de ciertas condiciones, que esas condiciones son las que vamos a revisar aquí con esta gráfica, que de hecho de ahí vamos a sacar el valor con el que habremos de trabajar. Es una gráfica con tres curvas. Esas tres curvas son de nitrilo, del material nitrilo, con diferente dureza.
Entonces vamos a ver cómo se utiliza. Supongamos que vamos a trabajar con un O-ring de dureza 70 de nitrilo y con una presión de 2000 psi, ¿no? Que es la presión más común que podemos encontrar. Si vemos la intersección de la curva con los 2000, eso cruza más o menos en el punto donde el espacio, el claro, tendría que tener un valor de 0.003, o sea, 3 milésimas. Entonces ese valor es el que vamos a utilizar para hacer nuestro cálculo de ranura. Obviamente, si alguien quiere hacer una ranura para un O-ring de dureza 90, pues también podría utilizar esta curva y asignarle el claro que le indique ahí, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con el mismo ejercicio, el O-ring de dureza 90 a 2000 psi me puede manejar un claro de hasta 10 milésimas, ¿no? O sea, es bastante más grande que el que me ofrece el O-ring con dureza 70. Entonces ya podríamos jugar cada quien dependiendo de lo que esté acostumbrado, las durezas con las que trabaje, y hacer ese cálculo. Yo lo voy a tomar como me indica la curva de color de rosa para un claro de 3 milésimas. Vamos a ver el primer ejemplo. Aquí nos plantean diseñar una ranura para un O-ring con sección de 1/8, pero nos hacen ahí una observación. Nos dice que la sección real de este O-ring es de 0.139. Esto es lo normal y común cuando trabajamos con O-rings estándar, que corresponden al estándar AS568. Entonces es muy importante que utilicemos para los cálculos el valor real, que en este caso es 0.139. Si queremos trabajar con las demás medidas, pues ahí hay que consultar las tablas de la ficha técnica de cada uno de ellos para que nos indique cuál es el valor real. Lo primero que vamos a hacer es calcular la altura de la ranura, y esto lo vamos a hacer considerando dos cosas: el índice de compresión, que en este caso yo voy a elegir el valor ideal, que es un 20%, y un claro entre el estopero y camisa de 3 milésimas. Este también lo elegí yo en el punto anterior, considerando que iba a trabajar con un O-ring de nitrilo dureza 70. Aquí tengo mi fórmula del índice de compresión, donde me dice que es igual a la sección del O-ring menos altura entre la sección del O-ring. Como yo necesito calcular la altura y tengo los demás datos, voy a despejar la altura. Entonces me quedaría sección de O-ring menos el índice de compresión por la sección del O-ring, y ya sustituyendo los valores me da 0.111, que viene siendo esta altura que aparece ahí en la imagen. Como podemos ver ahí, la altura total es considerando también el claro que hay entre el estopero y la camisa. Bueno, aquí vamos a continuar. La altura ya la habíamos calculado, la altura total, que es de 0.111. Sin embargo, debemos de considerar las 3 milésimas. Y esto es importante porque yo quiero encontrar la altura de la ranura, lo que tendré que maquinar en el estopero. Entonces, a la altura que calculé previamente, le tengo que restar esas 3 milésimas, dándome un resultado de 0.108. Y nos queda como está ahí en la imagen. Ahí está la altura total, la altura de la ranura y nuestro claro. Bueno, ya tenemos el primer dato. Ahora nos falta encontrar el ancho de la ranura.